Queridos hermanos de Ríos de Agua Viva, que la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean sobre cada uno de ustedes. Les invitamos una vez más a que juntos dispongamos nuestros corazones para elevar mediante nuestro Señor Jesucristo alabanzas, sacrificios de alabanza a nuestro Dios, fruto de labios que confiesan su nombre. El Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 16 al 18, dice: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré,
seguiré. Así es, Señor. Te seguiremos por ese grande e inagotable amor que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus
su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca, de mi vida fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor. Mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Señor, te damos gracias por las ofrendas recibidas
Gracias por la fidelidad que pones en los corazones de todos los hermanos que voluntariamente dan para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Nuevamente nos reunimos a través de este medio para exponer la palabra del Señor. Y en esta hora vamos a seguir con nuestro estudio que venimos haciendo desde hace ya 2 semanas del libro del profeta Joel. En la primera parte de este estudio, revisamos la semana pasada esa descripción que hace el profeta de esa destrucción que el Señor envió a través de esa terrible plaga de langosta sobre la nación de Judá, ese juicio terrible que el Señor envió sobre esa nación. Y bueno, lo que quedó después de esa terrible plaga fue una devastación total. Los campos quedaron completamente inhabilitados, destruidos, incluso los árboles frutales, los graneros, en fin. Fue una devastación total y dejó pues a la nación en terribles condiciones de desolación y de hambre. Y el profeta nos conduce a revisar lo que él llama el día del Señor, el día terrible de Jehová. Lo pronuncia en 5 oportunidades en el libro. Y lo que el profeta nos quiere mostrar a través de este suceso que sucedió, valga la redundancia, en la realidad, esa devastación, esa destrucción, él está haciendo una comparación con el día grande de Jehová, ese día cuando el Señor se manifieste al hombre al final de los tiempos. Y así como fue esa devastación, así será en ese gran y terrible día que se proyecta hacia el futuro. Entonces, hay algo que tenemos que aprender a través de las tragedias, de los desastres que Dios envía, porque hay una intención de Dios a través de todas estas cosas. Entonces, claro, por supuesto nos preguntamos por qué Dios lo hace. Todas estas tragedias han ocurrido en toda la historia del hombre, como comentábamos en el pasado, en explicaciones en el pasado. El Señor envía estas tragedias para estremecer al hombre. ¿Por qué lo estremece? Lo estremece porque anda en un camino de pecado, un camino completamente separado de Él, y ese no fue el diseño divino. El diseño divino es que el hombre anduviese en armonía con su Creador y que tuviese una relación estrecha de amistad, de amor con su Creador. Y el Señor invita pues al hombre a volverse a Él, a volverse de sus malos caminos hacia Él. Y lo invita a una vida de rectitud. Así como lo dice también en la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, versos del 8 al 10, donde dice: Mas amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. El apóstol Pedro también recoge esta misma información sobre ese día final. Entonces el Señor lo que quiere es que todos los hombres sean conducidos al arrepentimiento y que todos nosotros podamos tener una relación armoniosa con nuestro Dios, que nosotros reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos nuestra vida de pecado y que podamos volvernos a Él para evitar las consecuencias de ese día grande de Jehová que está en el futuro. Y
en el texto que hoy nos ocupa, que vamos a ver el capítulo 2, desde el verso 12 hasta el verso 17, es, digamos, el corazón del libro de Joel, es la palabra del Señor hacia su pueblo y que también es una palabra para todo ser humano. Y vamos a verlo como en tres partes. Este llamado que hace el Señor, el primer llamado es el regresar al Señor, el conocer a Dios y también entender que el llamado es urgente. No es algo que nosotros podemos dejar de lado, es un llamado que el Dios hace porque para Él es importante que el mensaje llegue a todo ser humano y que todo ser humano pueda entenderlo y volverse a Él. Entonces, en primer lugar, ese regresar a Dios, como lo dice en el primer párrafo, vamos a leer el texto que hoy nos ocupa y dice de la siguiente manera: por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Quizá les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de esta maldición. Quizá puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Toquen el cuerno de carnero en Jerusalén y proclamen un tiempo de ayuno. Convoquen al pueblo y a una reunión solemne. Reúnan a toda la gente, ancianos, niños, aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada y el templo y el altar. Que oren: perdona a tu pueblo, Señor. No permitas que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser burla de los extranjeros incrédulos que dicen: los ha abandonado el Dios de Israel. Oremos, mis hermanos. Dios bendito y amado Padre, bendito Dios, en esta hora venimos delante de ti, delante de tu santa presencia, Señor, teniendo este tiempo como un tiempo importante en el que buscamos de exponer tu santa palabra, Señor. Y en la mañana de hoy presentamos este texto, Señor, para que seas tú hablándonos a través de este texto. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, lo primero que nos encontramos entonces en esta breve sección es ese llamado que el Señor hace para regresar a Él. El profeta Joel en ninguna parte del libro nos menciona de manera específica cuáles fueron los pecados que provocaron esta destrucción que el Señor tuvo que enviar para corregir a su pueblo. Pero honestamente, toda esta tragedia que pasó está en relación directa con las condiciones del pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Si nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 28, verso del 15 al 19, dice de la siguiente manera: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedecer los mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Tus ciudades y tus campos serán malditos, tus canastas y tus paneras serán malditas, tus hijos y tus cosechas serán malditos, las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas, en todo lo que hagas serás maldito. Es terrible, ¿no? Por supuesto que en la primera parte de ese capítulo 28 son las condiciones de cuando el pueblo estuviese en obediencia. La historia sería completamente diferente, serían benditos en todo, no tendrían problemas de ningún tipo, ni de provisión, ni de protección, sino que estarían siempre bajo la bendición del Señor. Pero en las condiciones del pacto, si ellos desobedecían los mandamientos del Señor, entonces la cosa iba a ser diferente. Entonces, por lo tanto, esto que les pasó a ellos, fue precisamente un llamado terrible de atención de parte del Señor para volver a sus caminos, regresar a Él. El pueblo se había alejado y se había alejado desde sus corazones.
Ellos tenían su religión, tenían el templo en Jerusalén, ellos acudían normalmente al templo, hacían sus sacrificios, colocaban las ofrendas de cereales, hacían todo lo que la ley de Moisés indicaba para acercarse al Señor. Pero había llegado a ser solamente rituales vacíos, nada más que rituales vacíos. Fíjense lo que dice en Isaías 29:13. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. La adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Fíjense, una de las cosas que Dios señala aquí de una manera contundente es que a Él prácticamente no le importa la religión, la religiosidad, los ritualismos, nada de eso para Él es importante, sino que nosotros amemos al Señor desde nuestro corazón, que deseemos su presencia, que deseemos su palabra, que seamos obedientes a esa palabra que Él nos ha dejado. Y como decía anteriormente, el profeta Joel no menciona en ninguna parte los pecados de manera particular, pero aquí refleja, a mi manera de ver, el pecado más grave del pueblo de Israel y que puede ser también el pecado de nosotros en este tiempo. Es el pecado de la indiferencia. Ellos hacían cualquier cosa, pero en su corazón no estaban amando al Señor, no estaban sirviendo al Señor. Otra de las cosas que podemos decir de ese regresar al Señor es que la invitación es apremiante. Él dice que sea hoy, antes de que sea tarde. El momento del arrepentimiento no es mañana ni pasado mañana, el momento es hoy, es apremiante la idea que muestra el profeta aquí, este llamado del Señor, que es un tierno llamado a regresar a Él, porque el deseo del Señor es bendecir, es restaurar, es construir, no destruir. Y fíjense como dice en Isaías 55, el 6 al 7, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca, que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia, sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces fíjense, esta invitación que hace el Señor desde la boca del profeta Joel es a regresar a Él. Y el tiempo, como les decía, es hoy. En Hebreos 3, 12 y 13 dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días, mientras dure ese hoy, porque para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Vemos por muchos lugares en la palabra del Señor que ese llamado, esa alerta es para tomar una decisión, y la decisión se toma hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana ni pasado. Ese hoy para volverse al Señor es una de las cosas que vemos aquí en esta parte del libro. También como para agregar este pensamiento de regresar a Dios, el acercamiento de Dios debe ser legítimo. No hay lugar para la hipocresía de una religión vacía, basada en ritualismo o legalismo, como hemos comentado brevemente. Y aquí la invitación del Señor directa es no de rasgar las ropas. Los judíos tenían la costumbre de cuando se pasaba algo, alguna tragedia o algo, ellos se rasgaban las ropas en señal de luto, en señal de duelo, en señal de dolor, y lo hacían como una expresión externa de lo que estaban sintiendo. Sin embargo, el Señor les está diciendo, miren, no se rasguen las ropas, rásguense el corazón. Y es una reacción que el Señor busca de cada uno de nosotros, una reacción sincera, honesta, de reconocer que hemos ofendido a Dios de muchas maneras, de muchas formas. Por eso que en Mateo 5:4, en esa introducción de las bienaventuranzas, dice que Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. ¿Qué significa ese que lloran? Cualquiera que llora es consolado. Esa es la intención del Señor Jesús cuando
cuando expuso el Sermón del Monte. Son los que lloran por su pecado, porque saben que han ofendido a Dios. Por esa razón, cuando nos acercamos a Él con lloro, con llanto, nosotros regresamos a Él porque entendemos que hemos ofendido al Señor. Otro aspecto que vemos aquí en esta sección es que el Señor quiere ser conocido como ese Dios misericordioso y compasivo. Ese llamado que el Señor está haciendo a regresar a Él tiene esa intención también de ser conocido. El hombre no solamente es su pueblo, sino todo ser humano en su totalidad. Dios quiere ser conocido. De hecho, el llamado del pueblo de Israel en buena parte era precisamente mostrar al mundo entero, a las demás naciones, a ese Dios verdadero. Tenía que ser ese pueblo bendecido, ese pueblo recto, conduciéndose en rectitud en todos los aspectos, que fuese como una forma de mostrar a ese Dios verdadero, para que todas las naciones pudiesen también recibir salvación. Por eso el Señor quiere ser conocido, y quiere que no solamente ser conocido es, sino también su amor inagotable, ese deseo del Señor de bendecir y no de castigar, ese deseo de consolar. Dios puede cambiar el curso de la vida. Cuando Dios manda o ha mandado todas estas tragedias, la intención es que el hombre cambie. Si el hombre no se estremece bajo estas condiciones y no cambia su manera de vivir, lamentablemente recibirá las consecuencias de su pecado. Pero cuando el hombre se detiene y reacciona frente a lo que el Señor le está diciendo, Dios tiene la capacidad y el deseo de parar, de no castigar, puede detener el curso de ese castigo y bendecir. La idea es que el hombre pueda regresar a esos valores éticos y morales que están allí en la palabra del Señor. Por ejemplo, como dice en Jeremías 24:7 y después en Jeremías 9, 23 y 24, dice: les daré un corazón que me reconozca como el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. No hay nada que el Señor desee más que la relación con nosotros, los seres humanos, una relación estrecha, una relación de amor, una relación de armonía, de bendición. Y en el Jeremías 9, 23 y 24 dice, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte en su sabiduría, o el poderoso en su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que deben jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente, en entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas, yo el Señor he hablado. No hay nada en lo que el hombre pueda jactarse con inteligencia, sino precisamente, como lo dice este pasaje de Jeremías, en conocer a Dios, en conocerle verdaderamente, en conocer su palabra, en conocer sus caminos, en caminar estrechamente con Él, cumplir con esos propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Él ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Lo tercero que podemos decir en este texto, por la forma como el profeta Joel expone toda esta tragedia que sucede, y esta invitación que Dios hace, es que el llamado es urgente. El llamado es una alerta de Dios. Dios alerta al hombre, porque el Señor no quiere que el hombre se pierda, no quiere que se pierda en la eternidad, sino que pueda reconciliarse con Él y regresar a Él. Y en estos versos finales, fíjense que la invitación es para todos, dice ancianos y niños, hombres, mujeres. No hay nada más importante que acudir a este llamado. Este llamado es urgente, es importante. Fíjense que menciona incluso a los recién casados que están por irse de una luna de miel. Les dice, espérense un momentico, eso todavía no es importante. Lo importante es que vengas a mí, que oren y clamen.
Y hay un llamado muy importante para los ministros del santuario, en este caso para los sacerdotes que ministraban allí, y la invitación o la orientación que el profeta les hace es precisamente que oren, que clamen, que ayunen, que convoquen a una asamblea para precisamente ir juntos al Señor y pedir de su misericordia y de su compasión para que restituya la vida y restituya su bendición sobre el pueblo. Entonces, nosotros cuando vemos en nuestro contexto, ¿no? Porque hemos hablado de lo que pasó en Israel, hemos hablado de lo que pasó en este tiempo terrible, pero nosotros también estamos pasando desde hace ya bastantes años por una situación muy dura y muy difícil para muchísimos. Yo pienso que para la mayoría de las personas en nuestro país están pasando momentos muy duros en cuanto al sustento diario, duros en cuanto a la inseguridad, duros en muchos sentidos en cuanto a los servicios de salud, etc. Y una de las cosas que yo estuve meditando en días pasados, pasaba por un mercado y veía, en ese mercado estaba completamente repleto de los frutos de la agricultura. Y yo decía dentro de mí, bueno, en medio de esta crisis que nosotros estamos viviendo, que por supuesto con una devaluación la más alta del mundo, para muchas personas es muy difícil comprar los alimentos, pero yo pensaba y meditaba, por lo menos el Señor no nos ha quitado la comida, no nos ha quitado el sustento, porque aun cuando es exageradamente caro todo lo que conseguimos en el mercado, hay provisión todavía. Y eso es parte de la misericordia de Dios en la que nosotros tenemos que meditar. Y el llamado, tal como el llamado el Señor le hace al pueblo de Israel a volverse a Él, es lo mismo para nosotros. Nosotros nos hemos alejado del Señor de muchas formas, de muchas maneras. Los que no conocen al Señor, los que no conocen su palabra, se alejan de Él a través de hechos de corrupción, a través de fornicación, de adulterio, de robo, en fin, de tantas otras formas. Pero también el pueblo del Señor, el que se dice pueblo de Dios, también se ha alejado en su legalismo, en su ritualismo, y no amando al Señor con todo su corazón. De manera que el llamado es para todos nosotros. Este llamado es urgente, este llamado está siempre presente, porque el Señor quiere que todos los seres humanos, hombres y mujeres, lleguen a ese entendimiento de reconciliarse con Él. Nosotros conocemos el amor de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue por nosotros en sustitución de nosotros, para morir por nosotros en la cruz, lugar que nosotros merecíamos. Sin embargo, el Señor está siempre dispuesto, con los brazos abiertos, para perdonar. Él es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Para concluir, algunas pequeñas reflexiones de este pasaje, de este texto breve que hemos analizado rápidamente. El Señor está en una posición en la que está rogándole al hombre prácticamente. Siendo Él quien es, el Señor, el soberano de las naciones, le está diciendo al hombre, mira, yo estoy aquí dispuesto a bendecirte, yo quiero bendecirte. Pero hay una cláusula, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu pecado, tu mal camino. Pero Él está allí como esperando que nosotros reaccionemos ante todo lo que sucede en el mundo, en este mundo convulsionado, un mundo sufrido, dolido, en el que nosotros estamos, pero que tenemos una palabra de esperanza, una palabra en la que el Señor nos llama para reconciliarnos con Él. Lo otro que podemos decir en este momento es que Dios se muestra como esa naturaleza maravillosa de Dios, su naturaleza misericordiosa y compasiva. Él quiere ser conocido, quiere que le conozcamos profundamente. Que sea lo más importante que nosotros hagamos, que podamos día a día dar pasos hacia adelante en el conocimiento de Él, en el conocimiento de su voluntad,
en vivir para su gloria y para su honra. Este mensaje que el Señor nos muestra hoy es un mensaje de esperanza, un mensaje en el que nunca la tragedia, por muy fuerte que sea o que haya sido o que sea en el futuro, nunca va a ser la palabra final de parte de Dios. Siempre va a ser como un llamado de alerta para estremecer al hombre, para volverlo a Él o invitarlo para que Él vuelva a Él. La palabra final está en el futuro y el Señor quiere que el hombre no llegue al día de Jehová, ese que está en el final de los tiempos, en una condición de pecado, de una condición no arrepentido, sino que el día es hoy, de arrepentirse hoy, de manera que las consecuencias de ese gran día, del día final del Señor, no caiga ese juicio sobre esa persona, sobre ninguno. El Señor nos está mostrando un camino de salvación y un camino de restauración para que nosotros andemos por él. Bueno, mis hermanos, con esto concluyo. Vamos a orar para terminar este tiempo y los invito simplemente a reflexionar en esta palabra. Que Dios los bendiga. Bendito y amado Padre, una vez más oramos, una vez más te pedimos tu bendición, una vez más te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar al corazón de todo aquel que está escuchando y que todos juntos podamos reflexionar y volvernos a ti, Señor. Tú que eres grande y maravilloso, misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, mis hermanos.